Hay gente que me dice, qué suerte tienes, Aarón, que tú tienes tiempo para meditar, para ir al gimnasio, para hacer lo que te gusta, para introspeccionar, para reflexionar, y yo tengo que estar aquí en mi trabajo todos los días, levantarme pronto. Pero ¿cómo que suerte? Yo tenía un trabajo igual, yo no nací en una familia rica, yo no tengo a alguien que me diera el dinero del mundo para poder hacer lo que me sale de los cojones. Yo cuando estaba en un trabajo tuve que vender mi coche para empezar a formarme, tuve que volver a casa de mis padres para poder seguir pagando más formaciones, tuve que renunciar a ir de cenas con mis amigos o fiestas con mis amigos o viajes, tuve que renunciar a comprarme ropa durante años. El otro día tiré una camiseta blanca porque tenía agujeros, algunos los podéis ver en los vídeos. Es en plan... Tío, todos podemos vivir la relación de nuestros sueños, todos podemos ir a por nuestro propósito, todos podemos ir a por nuestros sueños, pero la diferencia es que yo me decidí pagar el coste emocional que suponía vivir el proceso, renunciar a la incomodidad, a la duda, al miedo, decir vida, no sé lo que va a pasar, hay incertidumbre, no se va a ir bien, si va a ir mal, si voy a fallar, fallé muchas veces, la cagué muchas veces, tuve que ver muchos demonios internos. Y esto no es para mandarme flores, sino es para decirte, tú también puedes. No me cuentes la película de que ahora no tengo dinero, tengo que pagar una casa, una hipoteca, tengo hijos. Bueno, sí, ok, pero puedes empezar con algo. Pero lo que te está limitando es que vivir el proceso conllevaría pagar muchos costes emocionales que yo he pagado. Para poder tener la relación que quieres, tendrías que soltar el quedarte con personas que no son. ¿Pero qué te aportan esas personas que no te gustan del todo? Ah, no es del todo lo que quiero, pero me da una validación. Porque si tengo una relación, quiere decir que no soy una fracasada como mujer. Como no siento amor propio, bueno, al menos un poquito de cariño que sentir la incomodidad del vacío. Pues yo tuve los cojones de lanzarme al vacío y de llevarme rechazos y de llevarme palos y de escuchar cómo en los bares mis amigos hablaban mal de mí y sostenerme ahí. Entonces tú estás dispuesto a sostener el coste de ir a por lo que quieres. Deja de juzgar, deja de criticar, deja de envidiar y responsabilízate de lo que está en tus manos. Responsabilízate de ver la verdad de lo que estás huyendo para tú no seguir tu propio camino también.